la comunicación. Profesora, ¿me escucha bien ahí ahora? Sí, ahora te escucho perfecto. Perdón por este inconveniente. No, son cosas que pasan. Pues vamos a comentar que seguramente se va a escuchar con algún delay porque estamos en comunicación vía WhatsApp. Yo le decía o le comentaba que estamos atravesando una sequía histórica, que Navarro, Sí, claro. al estar en una... ¿Me escucha bien ahí? Sí, perfecto. Bárbaro. Que Navarro, al estar, como se dice vulgarmente, dentro de un pozo, que por ahí, por suerte, eso hace que no sufran por ahí los vientos que se ven en otras ciudades que causan desastres, o que ahora estamos sufriendo, ¿no? Que en pocos minutos llueve muchísimo. Fenómenos que antes no se daban, ¿no? Y creo que ahí está la clave, me parece, de donde podemos empezar o podemos encontrar como punto de encuentro para hablar del cambio climático y lo que sucede y que la gente tome conciencia. Sí, claro. Uno de los fenómenos clave de estos cambios en el sistema atmosférico tiene que ver con la profundización de lo que se llaman eventos extremos. Es decir, la Pampa deprimida, toda la zona de la Cuenca del Salado, usualmente tienen, y eso lo saben todos, ¿no? Lo sabemos todos y lo saben todos los oyentes, periodos cíclicos de inundaciones y de sequías. Lo que hace este fenómeno de cambio general global es profundizar esos eventos. Es decir, las inundaciones se hacen mucho más marcadas y las sequías también se hacen mucho más marcadas. Y eso está analizado, estudiado y también graficado en cuanto a datos. Entonces, lo que estamos viviendo en este verano es una profundización de un fenómeno de sequía que es habitual dentro de nuestro sistema natural, pero agravado por estas transformaciones en el sistema global. Por eso es importante poder seguir reflexionando sobre estos procesos generales, porque inciden directamente sobre nuestra vida cotidiana. Bien. ¿No? Entonces, sequías hubo sistemáticamente, eso también están estudiados desde, no sé, desde los trabajos de Ameguino del siglo XIX, inundaciones también, pero lo que vemos ahora es un evento mucho más extremo y mucho más frecuente. Bien. Profesora, a su vez también imagino que, bueno, con estos tiempos que están avanzando, que el avance de la tecnología, en mayor cantidad de habitantes, en algún momento los recursos van a terminar de alguna manera por ser escasos. Sí, vos sabés que eso también es un tema que viene preocupando a la comunidad científica, sobre todo, pero también política, desde hace bastante tiempo. Es decir, ¿cuáles son los límites a nuestro crecimiento? Si nosotros seguimos con un modelo productivo y de consumo insustentable, vamos a llegar a un horizonte mucho más dramático. ¿Sí? Las proyecciones que desde Cambio Climático se vienen haciendo son estimaciones, construyendo modelos desde qué pasaría si seguimos con este patrón de crecimiento. Hay distintas alternativas en función de si se aplica o no el climático. Y entonces hay muchas estimaciones de esa finitud de nuestros recursos, es decir, nosotros tenemos que tomar conciencia que tenemos recursos escasos, ¿sí? Y que hay que empezar a pensar en un manejo de tipo sostenible en el mediano y sobre todo en el largo plazo. Bien. Sí. No, continúe cerrando la pregunta. No, entonces, tal cual, no existe una fecha exacta, digamos, donde van a desaparecer nuestros recursos, obviamente, porque además procesos de innovación tecnológica también permiten como alargar el ciclo de vida, digamos. Pero sí hay estimaciones de fuertes aumentos, por ejemplo, de temperaturas y por lo tanto aumento de estos impactos para fin de siglo, por ejemplo. Es decir, estamos muy cerca, cada vez estamos más cerca de un límite. Si no cambiamos, ¿sí? Tanto el patrón de producción para mitigar
estas emisiones, pero también un patrón de consumo más sustentable, que es hacia donde apuntan entonces todas estas regulaciones nacionales, internacionales, y la serie de estrategias que se van definiendo en cada una de las jurisdicciones. Bien, o sea que desde lo que es, digamos, los científicos o los especialistas se está preparando, se tiene preparado una serie de alternativas para, bueno, a ver, que los recursos no se terminen, digamos, pero también para de alguna manera frenar este cambio climático. Claro. El cambio climático en sus últimos informes establecen una meta de aumentos de temperatura. A ver, para ver si soy clara. Desde la revolución industrial hasta hoy, es decir, desde fines del 1700, principios del año 1800 hasta hoy, la temperatura global en el planeta ha aumentado 1 grado, 1,1 grado en promedio, ¿sí? Entonces, ese límite a la disponibilidad de un ecosistema y un ambiente sano para ser vivido está puesto en evitar transformar las temperaturas a un aumento de 2 grados, ¿sí? Y las negociaciones establecen, bueno, lo mejor sería evitar llegar a 1,5 grados de aumento de la temperatura. No sé si se entiende, hasta ahora hemos ido aumentando la temperatura global en 1 grado, el límite sería no sobrepasar 1,5 grados centígrados en promedio en el planeta, ¿sí? Esa es como la meta. Ahora, la comunidad científica establece probabilidades, proyecciones, pero después la toma de decisiones para llevar adelante esos compromisos de transformación exceden a la comunidad científica. Y ahí es donde la política, digamos el sector político, los tomadores de decisiones son los que tienen que actuar. Entonces se tiene que fortalecer esta relación entre la producción de conocimiento científico, que tiene mucho para decir y los diagnósticos están hechos, con la aplicación de algunas medidas concretas de acción, que a veces es lo que falla o es más débil. Bien. A mí me interesaría para ir dándole un cierre a la entrevista, profesora, que nos pueda indicar o comentar o reflexionar o aprovechar este espacio para qué podemos hacer nosotros desde el lugar que estamos o desde el lugar que ocupamos. Bien, en primer lugar es importantísimo esto que están ustedes planteándome, que es la difusión, la concientización, a partir sobre todo de lo que nosotros llamamos la educación ambiental. Tenemos que construir un ciudadano que sea responsable de sus acciones, ¿sí? Y por lo tanto la educación ambiental, la difusión, la información, porque nosotros además tenemos un acuerdo también internacional del derecho a la información, es un elemento clave, ¿sí? Sin el conocimiento de estas problemáticas es difícil que uno cambie las formas en que nos comportamos. Luego, cada uno de los sectores en los que nosotros nos manejamos tienen distintas responsabilidades. ¿Por qué? Porque este cambio climático implica necesidad de cambios en la producción energética y los niveles de consumo de combustibles fósiles como el petróleo. Nosotros tenemos una matriz energética basada en el uso de este recurso no renovable y es el principal emisor de gases de efecto invernadero. Entonces allí cuestiones muy sencillas, pero tratar de evitar entonces el uso del auto particular todo el tiempo, porque así estamos como granitos de arena, pero contribuyendo también a que se vaya generando un primer proceso de descarbonización. También el manejo cuidadoso de nuestros ecosistemas, que implica, por ejemplo, evitar desmontes, evitar quemas de pastizales, que son también problemas que vemos sistemáticamente en nuestra realidad en Argentina, porque también allí hay emisiones importantes. El tema del manejo de los residuos, o sea, el manejo de los residuos sólidos urbanos, el reciclado, la separación de residuos, también es una actividad cotidiana en la que podemos colaborar.
Ahora, ¿hay responsabilidades comunes de toda la sociedad? Sí, por supuesto, pero también hay responsabilidades diferenciadas. Ese es un principio que funciona en las negociaciones internacionales. Todos tenemos mucho para hacer, pero hay responsabilidades diferentes. Entonces, hay actores más importantes en esta generación de problemas, hay países que son más responsables. Entonces ahí todos tenemos que, por un lado, cambiar nuestra forma de vida, ¿sí? Eso nos va a permitir hacer una transformación desde abajo y sobre todo desde la educación ambiental, pero también se necesitan transformaciones desde las escalas nacionales, las escalas internacionales, para... Digamos, nosotros podemos contribuir con nuestro pequeño grano de arena, pero digamos, la playa es mucho más grande y las responsabilidades allí son diferenciadas. Pero bueno, no tirando la basura en la calle, no tirando plástico, cumpliendo con las medidas que se imparten desde las secretarías de Medio Ambiente o de Ambiente Sustentable, tratando uno de ser menos sucio, contribuye un poco de alguna manera todo lo que está movida, digamos, y aparte no solamente una movida, sino preocupación que tienen los especialistas o los científicos. Claro, claro, por ejemplo, respetar el tema del tope para el aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Con estos calores en el verano hemos nosotros aumentado el frío generado en estos aires acondicionados. Bueno, eso en el consumo generalizado implica un consumo energético muy grande, ¿sí? Y eso es una medida cotidiana que podemos empezar a implementar. El manejo de los residuos, el reciclado, ir avanzando a lo que se llama una economía circular que permita reciclar materiales, es también una medida concreta. Entonces, los municipios, las direcciones locales tienen líneas de acción concretas. Por ejemplo, esto de manejo de residuos, ¿sí? Concientización, educación, como vos decís, no tirar la basura en la calle, ser muy respetuoso del ambiente, pero también del resto de la sociedad, porque no solamente estamos impactando sobre un sistema natural, sino también en nuestra vida en común, en nuestros lugares. Todo eso contribuye, por supuesto, a ir pensando en cómo llevar adelante lo que se llaman, insisto, medidas de mitigación. Porque por un lado nos adaptamos al cambio climático, pero por el otro lado podemos hacer algo. Pensar cómo mitigar nuestro impacto, cómo reducir lo que se llama nuestra huella de carbono. Y eso tiene que ver con comportamientos individuales, comportamientos sociales, pero también empezando por casa, de alguna forma, ¿no? Como dice el dicho local. Bien, profesora, muchísimas gracias por su tiempo, Gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a disposición para cuando quieran. Gracias, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau, hasta luego. Muy bien, después...